Ayer por la mañana, día domingo, estaba haciendo algunos trabajos y me llega un mensaje y me dice, Pablo, ¿has visto que Tucker Carlson posiblemente va a ser arrestado? Yo digo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, me mandan un link y ahí es un link a este video que lo voy a comentar ahora mismo. Pero resulta que la CIA ha estado espiando a Tucker Carlson, algo que es totalmente ilegal. La CIA no puede espiar a ciudadanos de los Estados Unidos, pero más allá de eso, básicamente le quieren construir un caso judicial simplemente porque está en contra de la guerra o la intervención en Irán. Tiene muchas razones para estarlo. Y ustedes pueden estar de acuerdo con él o pueden no estar de acuerdo con él. Tienen toda la libertad de formar su propio criterio, pero ciertamente que la libertad de expresión y especialmente la libertad de prensa son, al menos, estén de acuerdo o no con que sean o no valores, pero supuestamente están declarados como valores fundacionales de los Estados Unidos y valores fundamentales de la democracia. Y es así que el mismo Tucker Carlson ha revelado, para quienes no lo conocen, él es un comentarista conservador muy importante, es tal vez el más importante o al menos el más visto de los Estados Unidos. Su podcast está en el top 5 a nivel mundial con decenas de o cientos de millones de visualizaciones por mes. Y por eso en este video quiero explicar un poco el contexto de esto que está ocurriendo, esta persecución judicial, los detalles, las implicaciones y qué es lo que podría llegar a ocurrir. Vamos y voy a ir traduciendo en vivo y en directo. Me he enterado de que la CIA está esperando. Básicamente, el otro día dice, me enteré de que la CIA está preparando algún tipo de denuncia penal contra mí. Un informe de delito que se lo han pasado al Departamento de Justicia para informarles de un supuesto delito que cometí. ¿Y cuál es ese delito? Bueno, el haberme comunicado con gente de Irán antes de la guerra. Leyeron los mensajes de mi celular. Así que al parecer, el delito en cuestión sería la ley de agentes extranjeros o algo por el estilo. Y ya voy a explicar qué es esa ley de agentes extranjeros. He actuado, según ellos, como agente de una potencia extranjera. Pero la realidad es que no espero que esta demanda llegue a ninguna parte. No me preocupa demasiado que se abra un proceso penal contra mí por muchas razones. Primero, yo no soy un agente de una potencia extranjera y a diferencia de mucha gente que comenta sobre política estadounidense y sobre asuntos globales, yo tengo una lealtad y es solo hacia los Estados Unidos y nunca he actuado contra los intereses de Estados Unidos. Sus intereses son los únicos que me importan aquí porque yo soy de aquí, porque tengo mis hijos aquí, tengo muchos hijos, así que eso no me preocupa. Tampoco nunca he aceptado dinero de nadie. No lo necesito, no lo quiero y eso lo puedo demostrar. Y además, mi trabajo consiste en hablar con todo el mundo todo el tiempo e intentar averiguar qué está pasando en el mundo. Sí, me comunico con personas porque lo tengo que hacer, no me queda otra. Y eso es literalmente a lo que me dedico y no voy a dejar de hacerlo, ni debería. Yo creo que no debería dejar de hacer eso. Además decía ahí, soy de los Estados Unidos y por lo tanto tengo la libertad de hablar con cualquiera. No, y tiene razón lo que está diciendo. Esto no es una dictadura, esto no es un régimen donde puedes hablar con este pero con aquel no puedes hablar. Puedes pensar esto pero aquello no puedes pensar. Y si eres periodista y criticas esto con fundamentos, debes tener el derecho de hacerlo, ¿no es cierto? Esto lo estoy agregando yo. Entonces dice ahí, bueno, desde el punto de vista legal, creo que este caso es ridículo y nunca va a llegar a ser ni siquiera una demanda judicial formal. Sin embargo, voy a sacar este tema y quiero comentarles esto por un par de razones y son bastante obvias. Una es que los países tienden a volverse más autoritarios en tiempos de guerra. Es la naturaleza de la guerra. La gente está muriendo, hay mucho en juego. Las emociones de la gente llegan a un punto muy alto, una especie de crescendo, ¿no es cierto?
Y por eso hay mucho menos tolerancia hacia cualquier tipo de disidencia en el país. La ironía es, por supuesto, que Estados Unidos libra estas guerras en nombre de la libertad, ¿no? Pero cada vez, dice ahí, es interesante, ¿no? Que cada vez hay menos libertad. O sea, estamos librando guerras en nombre de libertad. Vamos a Irán supuestamente a librarlos, pero cada vez hay menos libertad en los Estados Unidos, en nuestro país, durante las guerras. Y este, dice ahí, es un fenómeno ampliamente conocido. Y posiblemente va a pasar ahora también. Otro punto que vale la pena señalar es que las agencias de inteligencia están espiando a los ciudadanos de los Estados Unidos. Probablemente ya lo sabían, se ha dicho mucho al respecto por parte de Julian Assange, Ed Snowden, a quienes se han amenazado incluso de muerte por haber revelado esto. Pero todo el mundo lo sabe, pero sin embargo probablemente es algo más extendido de lo que la mayoría de la gente lo cree. Y eso es indignante. No hay ninguna justificación para que tu gobierno, del cual eres dueño, porque eres accionista del gobierno al que le pagues, que viole tu privacidad de esta manera. Pero es algo, dice ahí, que ocurre constantemente. Y nuevamente lo digo aquí, entre paréntesis. En los Estados Unidos, por ley, está prohibido que el FBI, que la policía, que las agencias de inteligencia espíen a ciudadanos de los Estados Unidos sin orden judicial. Es más, la CIA no tiene jurisdicción dentro de los Estados Unidos. No puede estar espiando a ciudadanos dentro de los Estados Unidos. En todo caso, lo tiene que ser el FBI, no ellos. Y de hecho, una de las razones por las que la CIA o personas dentro de la CIA, y para que quede claro, esta es una agencia enorme, extensa, desconectada, lo que hace en un caso concreto no representa lo que piensa todo el mundo dentro de ese edificio, pero la cosa, dice ahí, es que curiosamente hay personas que están enojadas conmigo por mis opiniones sobre Israel. Por eso, es porque yo estoy criticando las acciones de Israel y cómo Israel está influyendo en los Estados Unidos, básicamente. Y hay personas dentro de la CIA que tal vez son dobles agentes, son personas que trabajan para el Mossad también. Vaya a saber la razón. Esas personas no les gusta nada cuando yo me pongo a esto. Y ellos tienen cierta libertad de acción. Y una de las razones por las que emiten denuncias penales a la fuerza del orden es para justificar órdenes judiciales para espiar a los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, es decir, lo que hace la CIA es tratar de crear un marco judicial para que se justifique que un juez, entonces, dé una orden judicial. Pero aquí viene lo interesante, porque como está prohibido para la CIA, y esto lo vamos a analizar en un momento, pero como la CIA tiene prohibido espiar, por ejemplo, a Tucker Carlson, lo que ellos hacen es pedirle a MI6, agencias extranjeras, la de Inglaterra, o le piden al Mossad, por ejemplo, de Israel, que espíen. Total, yo no lo estoy haciendo. Pero, a ver, esto es una vuelta bastante rebuscada porque están cometiendo un crimen si están haciendo eso. Porque la ley significa no le puedes tú espiar, realizar espionaje a un ciudadano de los Estados Unidos, pero tampoco puedes ir y pedirle al otro que le espíe. Porque eso también es un crimen. Y eso es lo que está denunciando Tucker Carlson, que es lo que están haciendo. Y esto es una cosa real, este espionaje. Pero la principal razón por la cual lo hacen es filtrar la existencia de la investigación tal y como es a los medios de comunicación para luego humillar y aterrorizar a los sujetos de esta operación. Entonces es interesante. Pero la razón principal por la cual lo hacen es para meter miedo, es para intimidar, es para que se lo envíen al New York Times. Es uno de los principales receptores de información de las agencias de inteligencia. Miren que en el curso de geopolítica que yo di en la academia, que está en la academia, hablamos de eso, de cómo los medios de comunicación muchas veces ellos tienen que pasar las noticias por filtros de agencias de inteligencia, porque si no pierden ese privilegio de recibir información de agencias de inteligencia, que muchas veces ni siquiera es verdad, sino que tiene una función de aterrorizar y de humillar. Ayer hablábamos de un video de Cuba y cómo el gobierno cubano usa del terror y del miedo. Bueno, las agencias de inteligencia muchas veces no son nada diferentes de las operaciones de gobiernos comunistas como el de Cuba. Pero es un problema muy grande.
Es un problema muy grande dentro de los Estados Unidos, es un problema muy grande dentro de las agencias de inteligencia europeas, es un problema generalizado, que sí nos escandalizamos y criticamos cómo actúan, por ejemplo, dentro de Cuba, cómo actúa Venezuela, cómo actúa el chavismo, que es terrible, pero muchas veces nos olvidamos de que es así como nuestras propias agencias de inteligencia están actuando dentro del país donde vivimos. Op. And that's, of course, happened to me Y repeatedly, esto, por supuesto, me ha many pasado times, repetidamente, muchas veces, uh, including in famously 2021 incluyendo when I ese was caso still at famoso Fox del News and trying to set 2021 up an cuando estaba interview en with Vladimir Fox. Putin. And Y cuando the quería tener una NSA, I entrevista con heard Putin from y someone la there, NSA, had grabbed como my me text enteré por messages alguien de ahí with an adentro, American citizen and interceptaron had mi to leak mensaje de them texto con to un news ciudadano de los outlets. Those Estados texts were Unidos basically my attempts to set up an interview with the foreign head of y se lo state. filtraron a los medios de comunicación. Mensajes que eran básicamente intentos de concertar una entrevista con el jefe de Estado de Rusia, ¿no? Con Putin, lo cual no es ningún crimen. And they leaked them Y le to pasaron the mis New York mensajes de texto al Times New in York order to Times stop the interview, which they para impedir successfully la did, by the way. entrevista, And lo they cual lo admitted consiguieron. that they were spying. I mean, this is not Y a ellos fantasy. It admitieron actually públicamente que me happened. estaban espiando, They no es did una it again 2 fantasía, years later. sucedió. My second attempt to get a Putin interview, I Y managed pasó to get it luego anyway, 2 and they've años done it después, cuando intenté por segunda vez hacer una entrevista con Putin. Me espiaron de vuelta since. y lo So logré when you get a hacer. call from a reporter who Y lo knows han the vuelto a hacer desde contents of your entonces. texts, Por ejemplo, it's pretty cuando he clear. recibido llamadas de reporteros y me dicen, mira, me pasaron estos mensajes, esta captura de pantalla, y dice esto y esto y esto. Y ahí dice, y obvio que estaba leyendo una captura de mi celular. Something's going on. Entonces, es None of bastante this, claro que algo está in my pasando, judgment, as of right now, is a ¿no? huge threat to me, so I'm not A mi juicio, en este momento, making nada de this esto video supone una to amenaza complain para about mí. it or whine or ask you to send Y me no estoy money haciendo because este we were video para attacked. quejarme, para pedirles I'm saying it dinero, porque me because están it's atacando. true, Lo digo porque es and you should verdad know y what deberían your own saber government is lo que doing está and what your haciendo el stakes propio are. And you should gobierno, know that a lo que está en lot juego, of what happens y que in gran this country that parte affects de outcomes lo que ocurre en happens este país y behind the afecta a los scenes. resultados Some of it is ocurre legal, some of it is not, entre including what I'm bastidores. describing now. Algunas cosas son legales, But it otras has no, an incluyendo lo que effect. estoy And the intel agencies, they're diciéndoles not ahora. Esto es totalmente ilegal, pero tiene un efecto, dice él. Y las But the agencias de intel agencies, inteligencia, because there are decent, hardworking ahora de nuevo Americans who aclaro, work in the no intel todos los que agencies están are en la agencia de Americans, just like inteligencia, there are porque hay decent, gente hardworking Americans decente who y work hay at the gente DMV. trabajadora, But there are also people pero with agendas and hay grudges gente and que no tiene sense of agendas restraint who are ocultas, happy to rencores, misuse the ningún power sentido they de la have granted moderación, them by our que se elaborate complacen en secrecy hacer un mal laws uso to del poder hurt que les fellow ha sido Americans for otorgado por nuestras ideological leyes reasons. hechas en secreto That is entirely real. That's para the story of perjudicar a personas, a compatriotas por razones ideológicas. Y esto es algo totalmente real. Russiagate. En la historia, And por it's ejemplo, del likely that Russiagate, cuando quisieron comprometer a Trump, y entre paréntesis, que hicieron las agencias de inteligencia, la CIA le pidió al MI6 de Inglaterra que elabore un informe falso acerca de una supuesta conversación que ellos habían interceptado entre Trump y el gobierno de Putin. Y es así como el MI6 le dio esa información a la CIA diciéndoles, miren, Trump está en comunicación con Putin. Y es así como lo quisieron desplazar del gobierno, le quisieron hacer un impeachment en el primer mandato. Bueno, resulta que todo eso fue mentira, que fue un informe armado por la CIA y por eso en la misma campaña de Trump del año 2024, una de las cosas que se hablaban era abolir el FBI y abolir la CIA por el nivel de corrupción que hay, por el Deep State. Y eso es una realidad, ustedes se acordarán cuando hablábamos de esas cosas. Y de repente, a ver, ¿le vamos a creer a la CIA, señores? things like that will begin to Y es happen probable at que greater cosas como esta scale empiecen now. a suceder So a you mayor should just know escala. that going Así forward. que deben Thanks. saberlo de futuro y Decent, hardworking Americans muchísimas who work the day. gracias. Simplemente saber, miren lo que está ocurriendo, que es realmente, realmente tremendo, es realmente preocupante. Bueno, a ver, vamos a hacer un análisis. Es tremendo realmente esto. Es tremendo y es especialmente preocupante que mucha gente, que son supuestas analistas, supuestos comentaristas, supuestos periodistas, no entienden absolutamente nada del peligro de esto que aquí denuncia Tucker Carlson. Que es algo que también lo revelé y lo explico en profundidad en uno de los capítulos de mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro. Si mal no recuerdo, fue tratado en los capítulos 5 y 6 con los casos de Estados Unidos y de China del espionaje. Ahora, en los últimos meses y principalmente en las últimas semanas con la escalada
de esta guerra, de este enfrentamiento entre Estados Unidos junto con Israel contra Irán, Tucker Carlson ha criticado abiertamente la intervención de los Estados Unidos, como también lo hizo Charlie Kirk y lo limpiaron, ustedes saben bien eso. Bueno, Tucker Carlson tiene sus razones, ¿no? Que esto está socavando la libertad interna de los Estados Unidos, que está beneficiando lobbies extranjeros, que es una guerra que se está peleando por Israel, no por los Estados Unidos. Y eso obviamente lo ha puesto en el centro del gran debate que está teniendo lugar en los Estados Unidos sobre la lealtad a la nación. ¿A qué nación eres leal? Porque parece que hay muchos congresistas que no están tan preocupados por Estados Unidos, están preocupados más por una nación extranjera. Aquí entra también el tema de la libertad de expresión, de cómo hay una campaña de cancelación dentro de las redes y dentro de los medios de comunicación contra aquellos que critican la guerra. Entonces, volvimos a esa cultura de la cancelación, ya no tanto con temas woke, pero con temas políticos. Políticos e influenciados muchas veces por errores teológicos. Entonces, algunos puntos claves aquí de esta declaración es que la CIA leyó sus textos donde hablaba con personas en Irán, antes del inicio de la guerra. Ahora, no indica qué personas, pero tranquilamente puede haber sido, por ejemplo, tratar de establecer una entrevista con el presidente de Irán, tratar de establecer una entrevista con gente importante del gobierno de Irán, con disidentes, puede ser del gobierno de Irán, con representantes del gobierno de Irán, lo cual no es absolutamente ningún crimen, porque de hecho los medios progres de los Estados Unidos entrevistaron después de los ataques a el presidente de Irán. Y yo no vi que ningún periodista vaya a la cárcel por eso. No tiene que ir a la cárcel por eso. No tiene que ir a la cárcel por eso. Como tampoco Tucker Carlson cometió ningún crimen cuando lo entrevistó a Milei antes de las elecciones del 2023 y fue principalmente Tucker Carlson el que lo hizo conocido a Milei a nivel mundial. No hay ningún crimen en hacer eso. Es bueno conocer los candidatos. Como tampoco es ningún crimen que lo entreviste a Putin. Y ustedes dirán, bueno, pero Putin es un criminal de guerra. Ustedes pueden decir todo lo que quieran, si tienen obviamente los motivos y datos objetivos para decirlo. Pero no hay nada malo con ir a entrevistarlo y entender por qué actúa como actúa. Es importantísimo entender cómo actúa una persona para poder entender la realidad mundial. Entonces, el tratar de enmarcarle su crimen, porque, a ver, no es un crimen el hablar con alguien extranjero. Y la CIA lo sabe. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Y tenemos que armarle o que suene, tenemos que intimidarlo para hacerlo sonar como si fuera un agente de una potencia extranjera, que no se registró. Hay una ley de eso, ya la voy a explicar. Pero el propósito, como lo dice aquí Tucker Carlson, no es que luego me hagan un juicio por eso, porque eso no es el propósito. El propósito principal es que tenga terror y deje de hablar, que se calle, lo cual obviamente no lo van a conseguir y curiosamente si ustedes van a las redes en los Estados Unidos, todo el mundo está apoyando a quién, están apoyando a Tucker Carlson. Y él lo insiste aquí, yo no soy agente extranjero, soy leal a los Estados Unidos, y mi trabajo, y tiene toda la razón, mi trabajo como periodista es hablar con gente de todo el mundo para entender qué pasa. Entonces, cuando hay vendehumos como La Derecha Diario, como Emanuel Rincón, como una serie de payasos que lo critican, no se dan cuenta que estos tontos podrían ser los próximos. No se dan cuenta que esas ilegalidades que se usan contra Tucker Carlson se podrían usar tranquilamente contra ellos, contra cualquiera de nosotros, contra cualquier ser humano, y eso es totalmente ilegal. Por eso Tucker Carlson dice, mire, legalmente esto no va a avanzar porque es ridículo, pero es un intento de intimidación y para tratar de justificar más vigilancia sobre los ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, quienes no se dan cuenta del peligro que esto supone, algo que lo he denunciado en mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, algo que, por ejemplo, Miklos Lukács en la batalla cultural lo ha venido denunciando tremendamente, y por lo tanto todos nosotros que estamos en este canal tenemos ya las herramientas para discernir y darnos cuenta de que aquí hay algo peligroso. Especialmente cómo los gobiernos se están volviendo más autoritarios y no importa si es un gobierno de izquierda o es un gobierno de derecha. Eso es lo que tenemos que denunciar. Porque tanto por derecha como por izquierda hay un nivel de autoritarismo y de vigilancia que se ha vuelto más claro a partir del año 2020 que se está haciendo realidad, ese panóptico. Ahora, a mí me da lástima personas que en el 2020, 2021 hablaban del panóptico y ahora se quedan calladitos porque no les conviene. ¿Por qué no les conviene? No sé por qué. Por eso ustedes tienen que ver la consistencia de las personas, la consistencia de un Miklos.
Miklos, no importa si gobierna la extrema izquierda, un comunista, un progre, alguien de derecha, de extrema derecha, un libertario, cuando esa persona cruza la línea con respecto a la vigilancia y el control y la aplicación de las tecnologías convergentes para destruir al ser humano, para imponer vigilancia y control, el tipo se mantiene en la misma línea. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en las personas a las cuales vamos para tratar de entender un poquito de la realidad. ¿Qué nivel de consistencia tienen? Porque ustedes pueden estar de acuerdo o no en todo o en algunas cosas, pero es importante notar la consistencia, porque la consistencia demuestra que detrás hay un marco narrativo y hay una cosmovisión y una serie de herramientas para analizar la realidad que son bastante serias y que por lo tanto están fundamentadas, porque no se van moviendo por el vaivén de los cambios políticos. Eso es lo que importa, eso es lo que interesa, eso es lo que interesa. Entonces, por eso, como decimos siempre en este canal, nosotros no venimos aquí a ensalzar personas. Yo no soy activista de Milei, como muchos se han vuelto lamentablemente. Yo no soy activista de Trump tampoco. No soy activista de Tucker Carlson. No soy activista de absolutamente nadie. Aquí nosotros lo que analizamos son las ideas y las acciones de las personas en relación a esas ideas y ver cuán consistentes son. Por lo tanto, yo puedo, por ejemplo, felicitar a Trump por los grandes logros del primer año de la gestión contra leyes aberrantes del wokismo, contra cuestiones que son totalmente criticables. Y yo aquí en este canal les voy a decir, eso que hizo es perfecto. Pero si luego realiza acciones o toma decisiones políticas que van totalmente en contra de lo que había prometido, yo por una cuestión de honestidad se los tengo que decir. Yo me tengo que mantener firme en un marco conceptual y teórico que realmente a ustedes les garantiza que yo estoy aquí por la verdad, no por los vaivenes políticos, por la fama, por dinero, por lo que sea. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y eso es lo que yo admiro de muchas personas. Lo admiro en Tucker Carlson, lo admiro en Miklos, por ejemplo, lo admiro en Matt Walsh, por ejemplo, en los Estados Unidos. No es un tipo que va bailando al son de los dólares. ¿No? Y que si alguien hace bueno, lo voy a decir. Por ejemplo, si Milei hace algo bueno, siempre lo voy a marcar. Pero si comete una estafa, lo voy a decir también. No me voy a quedar callado, haciéndome el tonto, como que lo de Libra nunca pasó. ¿No? Entonces, si un gobierno, sea el que sea, de Biden o de Trump, se vuelve más autoritario y reduce la tolerancia al disenso, entonces tenemos un problema. Y si las agencias de Estados Unidos están espiando a ciudadanos, y yo soy ciudadano, yo lo voy a criticar a eso. Por eso yo he tenido una posición muy firme desde el año 2013, cuando surgió lo de Edward Snowden, acerca de la función del NSA. Curiosamente, yo pasaba por el NSA todas las semanas, por el edificio del NSA. Cuando salió lo de Julian Assange, es realmente preocupante realmente lo de los famosos Wikileaks. Entonces, si hay elementos dentro de la CIA, de las agencias de inteligencia, que están enojados por las críticas de él a Israel, y que luego van a usar de ese aparato de poder para tratar de emitir órdenes judiciales o para humillar a disidentes, tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema muy serio. Especialmente dentro de una guerra en la cual la opinión pública está ciertamente en los Estados Unidos en general en contra de la guerra. Y por lo tanto, Tucker Carlson, que tiene un nivel de llegada gigantesco y que ha sido muy vocal en oponerse a la intervención de los Estados Unidos, ¿por qué beneficia a Israel a expensa de los Estados Unidos, a expensa de nuestros impuestos? De nuestros impuestos. Por lo tanto, yo tengo todo el derecho de decir, a ver, ¿tendrá sus razones? ¿No las tendrá? Las podemos discutir. Yo hice un video acerca de razones a favor, razones en contra, pero yo tengo todo el derecho de decir, con mi dinero no, señores, ¿no? Con mi dinero no. Aunque tengan razón, páguenlo ustedes. Y Tucker Carlson tiene toda la razón
en denunciar cómo el lobby de Israel está influyendo excesivamente en la política de Washington. Y por medio también de influencias. ¿Cómo puede ser que esas influencias no los investigan a esos que sí se ha probado que trabajan para Israel? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ahora, como decía recién, esta no es la primera vez que Tucker Carlson acusa agencias de inteligencia de espiarlo. De hecho, cuando lo vimos recién, cuando trabajaba en Fox News, la NSA interceptó sus comunicaciones para tratar de eliminar su programa. Es más, un soplón, por así decirlo, alguien de la NSA se comunicó con él y dijo, mira, y le dio como prueba que te estaban haciendo espionaje, mira tus emails, mira tus textos. ¿No? Esto es realmente muy preocupante, ¿no? Textos que fueron filtrados al New York Times simplemente para intimidarlo. Y Fox News se asustó y no hicieron la entrevista esa. Entonces, ¿hay abusos gubernamentales? Sí. Yo no creo que aquí esto lo haga para victimizarse y para ganar audiencia. No, señores. No, señores. Y esa Foreign Agents Registration Act, esa ley de FARA, es una ley de 1938 que requiere que cualquier persona que actúe como agente de un gobierno extranjero en actividades políticas o en cabildeo de los Estados Unidos se registre y divulgue sus vínculos. Bueno, curiosamente, y esto entre paréntesis, quien ahora tiene un proceso judicial, dos personas muy graves por haber estado trabajando con un lobista de Globovisión de Venezuela, un chavista, es Marco Rubio y Susie Wiles, la jefa del staff de la Casa Blanca. Eso ustedes no lo sabían, ¿no es cierto? ¿Cómo es que están callando eso? De hecho, ahora se tienen que presentar al juicio y esto le va a traer un problema gigantesco al gobierno de Trump y al mismo Marco Rubio, lamentablemente, que ha quedado metido y embarrado en una situación bastante complicada. Es más, si les interesa que hable y haga un video sobre eso explicando de la situación de Marco Rubio y de Susie Wiles y este caso ante el Departamento de Justicia, me comentan y les hago un video al respecto explicando en profundidad cómo estaban, al parecer, conectados a una persona que estaba en colusión y era un agente del chavismo a los Estados Unidos que había recibido $50 millones y que ahora está en la cárcel. Ahora está en la cárcel el hombre. Y este hombre ahora los ha delatado a Marco Rubio y a Susie Wiles. Es algo, un caso tremendo para el gobierno de los Estados Unidos, que puede tener una repercusión muy negativa. Le puede arruinar la presidencia, la candidatura futura a Marco Rubio, si él va a declarar delante del Departamento de Justicia. Ahora, contactar a fuentes extranjeras como periodista no viola la ley FARA, porque eso no lo incluye. El periodismo está protegido por la primera enmienda de los Estados Unidos. Y ustedes dirán, pero Pablo, ¿por qué? ¿Qué sabes de la primera enmienda? Bueno, yo hice mi doctorado en filosofía legal sobre la primera enmienda de los Estados Unidos. La primera enmienda de la Constitución. Soy experto en la primera enmienda. Lo hice específicamente, mi doctorado en jurisprudencia, en filosofía, en derecho constitucional, lo hice sobre la primera enmienda. Entonces, sé bastante lo que significa la primera enmienda. Y esto no entra dentro de eso. De hecho, estuve viendo, reportes a expertos legales, a profesores muy conocidos de derecho constitucional. Contacté a profesores míos de derecho constitucional, algunos profesores que he tenido que son muy famosos. El profesor de derecho constitucional más importante de los Estados Unidos es Robert George, de la Universidad de Princeton. Él fue profesor mío. ¿Y qué han dicho? Que el caso es ridículo legalmente. Es ridículo. Coinciden totalmente con Tucker Carlson. Pero curiosamente en tiempos de guerra se ha usado antiguamente de esta ley para perseguir a las personas que estaban en contra de ciertas cosas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando periodistas comenzaron a denunciar que lo de Pearl Harbor fue medio un autoatentado porque sabían que venía y se dejaron atacar para poder intervenir, cuando ellos descubrieron eso, los persiguieron a esos periodistas. O cuando, por ejemplo, Estados Unidos explotó sus propios barcos para iniciar una guerra contra España y quedarse con Florida y quedarse con Cuba. Por eso Estados Unidos tiene Guantánamo, que eso fue un autoatentado, fue un atentado de falsa bandera. Estos periodistas lo denunciaron cuando se enteraron y los persiguieron. El gobierno los persiguió. Como también pasó en la guerra del 2003, cuando periodistas comenzaron a denunciar que lo de las armas de destrucción masiva de Irak era mentira, los comenzaron a perseguir judicialmente. Miren, por eso es importante denunciar a los vendehumo. Por ejemplo, Emmanuel Rincón es un vendehumo tremendo y es un plagiador, es un ladrón de información. Ya lo voy a mostrar por qué.
Tucker Carlson fue a la Casa Blanca a verse con Trump cuando la CIA ya le investigaba por sus contactos con el régimen iraní. Se desprenden varias opciones. Miren qué inteligente que es. Hay varias opciones de esto. Primero, el presidente Trump sabía y le tendió una trampa a Tucker sabiendo que hablaría en favor de Irán. Es una trampa de Trump. Trump utilizó a Tucker para hacerle creer que los iraníes, a los iraníes que no los atacaría, y entonces era una operación de contrainteligencia. No los voy a atacar. Y Tucker le decía, che, no los va a atacar, no se preocupen. Y los atacó. La CIA monitoreó en todo momento las conversaciones de Tucker Carlson y terminó de armar su caso tras la visita a la Casa Blanca. Y él se presenta como un genio. Miren qué genio, miren mi explicación. Y ustedes en los comentarios, che, qué interesante este tipo. Es un vendehumo. Porque en realidad todo eso se lo plagió. Es un ladrón. A Avi Gemini. Yo lo conozco a Avi. Avi es un periodista de Rebel News australiano, pero que sin dudas es un agente de Israel. Es más, él me contó que es ciudadano de Israel y él mismo me contó personalmente que sirvió en el IDF en Israel. Es ciudadano de Israel. Y él fue el que introdujo esto, posiblemente porque se lo dio la Mossad o se lo dio el gobierno de Israel, y es así como hay que reventarlo a Trump. Bueno, lo interesante, a ver, si Manuel Rincón está de acuerdo con eso, que es perfecto, pero que no sea ladrón, le robó y le plagió la información a Avi. O les llegó eso, ¿no? De que hay que repartirlo. La derecha diario también. Masterclass. Trump usó a Tucker Carlson para darles información falsa a funcionarios iraníes, y exponer al ayatolá. Ahora, interesantemente, en este artículo, en ningún momento ellos citan sus fuentes. No, esto es, nosotros nos dimos cuenta. Sí, miren qué interesante que somos nosotros, los de la derecha diario, somos muy inteligentes, miren, hemos llegado a este análisis, a esta conclusión. Y en realidad están plagiando información. En ningún momento citan, miren, lo ponen como propio. Todo lo que dice este otro Avi. Son mercenarios de la información. Son unos ladrones de información. Bueno, y de repente, curiosamente, comienzan a salir todas unas cuentas pro-israelíes, ¿no es cierto?, a favor de encarcelar a Tucker Carlson. Y esto es preocupante realmente. La posibilidad de que un ciudadano de los Estados Unidos o un periodista y de cualquier corriente ideológica, mucho menos uno de la talla de Tucker, que fue fundacional y fundamental para volver a poner a Trump en la presidencia, que sea vigilado por la CIA y que luego lo investiguen penalmente por el Departamento de Justicia por traición o por delitos relacionados, todo por intentar informar la verdad sobre una guerra inminente y que es indescriptiblemente peligrosa, y tiene toda la razón en decirlo y yo coincido 100% con eso, pero el hecho de que lo investiguen por eso es algo realmente perverso, me parece a mí, ¿no? ¿Qué es lo que puse aquí? Lo puse aquí en este posteo. Es algo perverso. Esto es lo que los vende humo de la derecha diario o Rendón o Rincón nunca jamás van a ver, y por lo tanto nunca van a estar a la altura de criticar porque no entienden las implicancias de que ellos podrían ser los próximos, ¿no? Ellos no entienden las implicancias de que podrían ser los próximos. Cualquier periodista. Los comentarios son irrisibles muchos. Es lamentable la falta de cerebro de mucha gente. Realmente lamentable. Pero más allá de eso, yo creo que la posibilidad de que alguien como Tucker Carlson pudiera encontrarse en un peligro legal por el delito de informar críticamente sobre una guerra es realmente preocupante, porque eso significa que no vamos a poder pensar bien. Y es interesante cómo surgió toda una campaña que les decía recién de intimidación por ciudadanos de Israel que viven en los Estados Unidos, ¿no? Obviamente aquí hay una campaña orquestada por parte de Israel con la horda de leales y de bots que exigen el arresto de Tucker Carlson. Laura Loomer, ¿saben cuál es el castigo por traición? Mark Levin, ¿no? Mark Levin ahí pidiendo la muerte. Eitan Fishberger. Todos los agentes de Israel en Estados Unidos, todos pidiendo básicamente la muerte. En algunos casos la pena de muerte para Tucker Carlson. Esto es muy grave, simplemente por pensar críticamente, simplemente por ser el youtuber más visto de los Estados Unidos, el podcast político más importante del mundo. Entonces, el hecho de que se esté promoviendo de forma agresiva, no a través de cuentas sin ninguna importancia, sino de alguna de las voces más influyentes en Washington,
Yo creo que tiene como mínimo el objetivo de crear un clima de miedo y de intimidación para cualquiera que haya criticado duramente tanto a Israel como la guerra de Trump y Netanyahu, y especialmente para aquellos que informan que las afirmaciones triunfalistas del gobierno de los Estados Unidos no se corresponden con la realidad. Porque es un hecho. Trump viene diciendo ganamos la guerra hace 7 días. Todos los días repite lo mismo. Pero si ya ganó la guerra en el primer día, ¿por qué tiene que hacer acciones entonces en el segundo día, tercero, cuarto, quinto y ahora presionando a los países para que vayan a liberar el estrecho de Hormuz? No ha ganado ninguna guerra. Entonces, como lo dijo Tucker, la única forma en que el gobierno de los Estados Unidos pudo haber obtenido esos mensajes para realizar entrevistas es mediante el espionaje y la vigilancia de los mensajes de textos y llamadas que ha sido llevado posiblemente por el NSA, por vigilancia externa o mediante el Mossad o alguna otra agencia de inteligencia aliada que facilitó esas conversaciones a la CIA. Y esto es algo realmente preocupante. De hecho, los archivos de Snowden detallaban cómo el NSA solía utilizar agencias de espionaje aliadas para espiar a los propios estadounidenses y así darles los hallazgos, todo como una forma de eludir los límites constitucionales y legales que restringen la capacidad de las agencias de seguridad y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos para espiar a sus propios ciudadanos. Aquí tenemos algo gravísimo, algo gravísimo. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta. Gracias por ver este video. Los invito a comentar, a dejar su opinión, que piensan al respecto, pero analicen con seriedad los argumentos que les he dado. Analicen con seriedad el video de Tucker Carlson para formarse un criterio propio, no un criterio manipulado por propagandistas que simplemente buscan expandir y buscan aumentar y profundizar este clima de terror que ciertamente estas agencias de inteligencia quieren crear. No al miedo, no tengan miedo. Nos vemos la próxima.